Objetivos, decía, de la clase de hoy. Vamos a dejar bien en claro cuáles son las unidades y los temas que entran en el parcial, para que no tengamos dudas. Estamos a más de una semana vistas de la fecha del parcial. Pero ocurre que con los feriados que tenemos intermedios, próximo viernes no hay clase, próximo lunes no hay clase, nos encontramos recién el miércoles siguiente, que es el vencimiento creo que pusimos 18 horas de entrega del práctico, así que esa clase del miércoles puede ser una clase media sándwich, un poco híbrida, para sacarnos dudas y para evacuar, pero no vamos a incorporar temas nuevos al parcial. O sea que hoy vamos a cerrar con los temas que entran, para que tengan ustedes tiempo suficiente como para poder estudiar y preparar. Así que, si les parece, si no hay alguna cuestión previa, arrancamos poniendo el programa y viendo bien las unidades que entran al parcial. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Bueno, compartimos ahí pantalla y vemos. La unidad 1, por supuesto, entra completa. Recuerden que esta unidad, lo que hemos visto como un eje central son los principios del derecho del trabajo y todo lo que implica el análisis pormenorizado de cada uno de los principios. No alcanza con que ustedes tengan el título de que el protectorio es de raigambre constitucional, 14 bis y proteger. No, tienen que las 3 reglas, en qué consiste cada regla, el indubio properario, la norma más favorable, el sistema que se aplica como englobamiento por institución, etcétera, etcétera. Ni renunciabilidad lo mismo, no solo el artículo 12, sino todas las excepciones al principio de renunciabilidad. O sea, nos llevó por lo menos 3, 4 clases dar esto que es principio del derecho del trabajo, así que pónganle atención cuando lo estudien. En esta unidad, lo que no hemos dado, y no entra, por supuesto que si lo quieren estudiar no hay ningún problema, el saber no ocupa lugar, es los principios de seguridad social. No lo hemos dado porque más allá de que el programa lo sigue manteniendo aquí, lo damos al final del cuatrimestre cuando vemos seguridad social y vemos principios de seguridad social y cómo funcionan el sistema de seguridad social en la República Argentina con los subsistemas de asignaciones familiares, obras sociales, jubilaciones y pensiones, etc. Así que este último punto, derechos de seguridad social, no se va a evaluar porque no es un tema dado. La 2 se da como dada, es evolución histórica del derecho del trabajo, algo les debe haber comentado el doctor Cosentino, ustedes esto lo vienen viendo históricamente desde derecho constitucional o lo que antes era derecho político 1, 2, su historia del derecho constitucional, o sea que son conocimientos bastante básicos del secundario que simplemente le pegan una repasada. 3, entra completa, contrato y relación, modalidades, completo. Recuerden que modalidades también nos llevó 2 o 3 clases, bastante complejo. 4, sujetos, completo. 5, remuneración, completo. 6, jornada, completo, porque lo dimos todo. 7, completo. Ustedes ya vieron suspensiones con el doctor Cosentino, me dijo que quedó económica sin dar o sin dar en profundidad. Nos vamos a tomar la clase de hoy para redondear esta unidad 7, por si ha quedado algún hueco, y para dar lo que haga falta dar, así que la vamos a dar por dada, porque hoy la terminamos. Después saltamos, 8 no, 9 no, porque son de la próxima parte del cuatrimestre, y vamos a la 10, que es trabajo de mujeres, y el mal denominado trabajo de menores, que así sigue estando. Con esa serían todas las unidades que entran. Si quieren, volvemos como para que no tengamos dudas a verlo en programa. Entonces, una completo, solo seguridad social, si quieren lo pueden sacar. 2, completo, se da por dada, es evolución histórica. 3, contrato y relación completo y modalidades. 4, sujetos. 5, remuneración, completo. 6, jornada y descanso. 7, suspensiones. Y luego saltamos a la 10, trabajo de mujeres. ¿Alguna duda? Profe, te hago una consulta porque yo no pude estar en la clase con Cosentino cuando dio el trabajo de menores. ¿De dónde podemos sacar ese tema? Mira, ¿Hay videos o...?
No, me imagino que estará el video de la clase del doctor Cosentino, o la de, debe estar en el canal de YouTube. Si no, hay material en la misma unidad de trabajo de mujeres y menores, hay 4 o 5 artículos seguro, porque como la reglamentación de los mal denominados menores trabajó la protección a la infancia y adolescencia, se ha modificado en los últimos 10 años, hay artículos de doctrinas que yo mismo subí respecto de esas modificaciones. Y video, no sé, preguntarle a los compañeros o al mismo doctor Cosentino dónde están los videos. Me imagino que debe estar en PEDCO también publicados. Listo, bueno, genial. ¿Alguna otra pregunta de esto? Me pregunta Cami, unidad 4, empresa, ¿dónde lo podemos leer? Sujetos, entiendo que la dio completo el doctor Cosentino, y si bien el programa tiene un desarrollo bastante amplio respecto de la empresa y conceptos, no es algo que nosotros demos en profundidad. Con lo dado por el doctor Cosentino es suficiente. Si les hiciera falta algún material complementario, se lo subo en la unidad, no tengo problema. Claro, porque, hola, profe, porque él dio trabajador, auxiliares, y habló más o menos de la empresa, de los establecimientos, pero viste que te pide reglamento de fábrica, requisitos para su validez y No, no sé de no, dónde leerlo. no, no, no. No, Camila, con lo dado es suficiente. El programa tiene como una mirada un poco más allá y más profunda, pero no alcanzamos nunca a darlo ni lo exigimos. Tengan en cuenta, insisto, con algo que les dije hace clases anteriores. El parcial no debe sorprenderlos. Las preguntas deben ser no solo de temas que entren en las unidades, sino de temas dados. Salvo la unidad de evolución histórica, que se habla muy por arriba y se la da por sabida por lo que ustedes ya traen a esta altura en tercer año, el resto, las preguntas, las 50 preguntas, tienen que ser de temas dados. Sí, esto lo vemos el mismo día, si quieren, del parcial, lo van a tener en una aclaratoria. Si una pregunta ustedes entienden que no es un tema dado o es de una unidad que no corresponde a las que tienen que ser evaluadas, deben decirme. Van a tener el número mío, tienen el WhatsApp, yo voy a seguramente estar ahí atento y colgado en algún link, en alguna sesión de Zoom abierta. ¿Por qué? Porque el objetivo del docente es poder, con un parcial, evaluar cómo va desarrollando el dictado de la materia, qué temas se entiende, dónde hay dificultad, y no es una casa de bruja de poner preguntas que ustedes no sepan, o buscar cosas que no se han dado. Entonces, si aparece algo raro, algo, che, esto la verdad que no se dio, listo, profe, esto no lo di. Y nos ha pasado a veces que cuando uno arma el parcial, entra pregunta de un tema que justo a lo mejor una unidad que quedó a mitad de camino, esto no nos ha ocurrido ahora, pero a veces pasa. No sé, alcanzamos a dar jornada pero no descanso, y hay una pregunta sobre descanso, bueno, se la invalida como pregunta, no computa y a ustedes se les suma el punto, sino el objetivo no es perjudicar, al contrario, es simplemente evaluar. Les pido que los que puedan, como siempre, y puedan disponer de la cámara encendida, bienvenidos, porque tengo nada más que 2 cámaras encendidas de unos 20 y pico conectados, sería bueno poder ver caras. Entonces, lo único que hemos hecho hasta aquí es decir, che, estas son las unidades que entran. ¿Alguna duda respecto de los temas y las unidades que entran? ¿No? ¿Seguro? Ok. Objetivo de la clase de hoy era esto, dejarlo suficientemente claro y agotar la unidad de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, que el doctor Consentino me dijo que dio, pero que no había terminado de redondear respecto de las causales económicas. La clase que nos queda el otro miércoles la podemos tomar como clase de repaso. ¿Por qué? Porque es posible que ustedes todavía no se focalizaron, no se pusieron a estudiar para rendir el parcial porque están con otras obligaciones. Entonces, yo les propongo, si hay dudas, si las tienen hoy, las contestamos, no tengo problema, pero si no, junten, acumulen dudas, si aparecen, para la clase del miércoles que viene, así tenemos antes del parcial una clase
de todos los temas, seguramente la voy a dar yo, pero evacuamos dudas de todos los temas que di yo, los que dio el doctor Cosentino, no hay ningún problema. Así de esa manera, ustedes pueden llegar al parcial lo más tranquilos posible, por supuesto que con la mínima carga de haber estudiado, que ese es un compromiso que asumen ustedes y que no podemos suplir. Pero si estudian, sacan dudas el miércoles y al viernes llegan tranquilos. La metodología del parcial ya la hemos explicado. De todos modos, en la clase del miércoles también vemos, y hasta podemos, si quieren, jugar con algún ejercicio de algunas preguntas en la opción múltiple para que la vean, para que aquel que no ha rendido todavía la materia sepa por dónde puede venir y cómo es la estructura en que más o menos se manejan las preguntas. Así no tienen temores respecto de eso. El objetivo, insisto, es autoevaluarnos, ustedes y nosotros, cómo venimos con el dictado de la materia y cómo vienen ustedes estudiando, comprendiendo los temas que están. ¿Alguna duda o pregunta respecto de esto o largamos con suspensiones? Ninguna. Bien. Vamos a compartir un poquito ahora la ley de contrato de trabajo. ¿Qué ocurre? Yo no voy a reiterar todo lo que ya vieron con el doctor Cosentino, porque si no, no nos va a alcanzar la clase. Pero sí quiero hacer un paneo ordenador de cuáles son los supuestos de suspensión que contempla la ley de contrato, y por supuesto que aquellos que yo presumo que ya están vistos, voy a ir con un nivel de velocidad como solo de repaso. Si no fuera así, si yo estoy equivocándome y estoy dándolo como visto y es un repaso y aceleré y hay que frenar, los tengo a ustedes ahí como para que me digan, profe, frená porque esto no me quedó claro o esto no lo... Nos ponemos dentro del contexto de la unidad, sabemos que lo que vamos a ver aquí en esta unidad ya desarrollada, en gran parte por el doctor Cosentino, es que vamos a ver qué supuestos hay en que se contempla la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Es decir, el contrato sigue vigente, pero algunos de sus efectos, básicamente los principales, que es la puesta a disposición de la fuerza laboral y en su caso el cobro o no de la remuneración, suelen suspenderse por distintos motivos. La gran diferencia de esta unidad con la que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, que es la extinción, es que aquí el contrato no fenece, no se extingue, sino que el contrato laboral sigue plenamente vigente, pero por algunas causales objetivas, ya sean provenientes del trabajador, provenientes del empleador, se da el supuesto de que se suspenden esos ciertos efectos o esas obligaciones que tienen. Dentro de esta unidad, tracciona muy fuerte la suspensión de las enfermedades inculpables, que a su vez está relacionada, permítanme, no quiero marearlos, pero quiero mostrarles cómo el programa trata esto, porque el programa a las inculpables las da en parte aquí, pero luego las reitera en la unidad siguiente. Si estamos en las 7 suspensiones de ciertos efectos, van a ver que al final, casi muy al pasar, dice accidentes y enfermedades inculpables, y luego, en la 8, infortunios laborales, accidentes y enfermedades inculpables. ¿Sí? En realidad, estamos desarrollando, dentro de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, directamente las inculpables. No vamos a volver, cuando veamos luego ley de riesgo de trabajo, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Por eso, ojo, que aquí aparece solo enumerado, solo enunciado, pero es de las suspensiones más importantes que tiene la ley. ¿Por qué? Dejo de compartir para mirarlos un poco. Porque si recuerdan, en las inculpables, lo primero que tenemos que saber es que mal denominadas, porque se utiliza el concepto de culpa cuando no existe la graduación de culpa aquí, aquellas enfermedades o accidentes inculpables son las que no guardan relación alguna con el trabajo, es decir, donde el trabajo no ha incidido para nada. Esto a diferencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que son aquellos que se producen por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Se acuerdan de esa división macro que el doctor les debe haber hecho? Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales los vamos a estudiar luego, están regulados dentro de la Ley de Riesgo de Trabajo, LRT,
cuyo número original es Ley 24.557 con todas las reformas. En cambio, los accidentes o enfermedades accidentes y enfermedades inculpables están reguladas en la Ley Contrato de Trabajo. ¿Dónde? Del artículo 208 al 213. ¿Por qué hacemos hincapié ahora en las enfermedades y accidentes inculpables? Porque justamente el supuesto de una enfermedad o un accidente inculpable va a traer como consecuencia la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. ¿Por qué va a traer la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo? Vamos a lo obvio. Porque si yo me enfermo, me agarro una gran gripe, tengo una peritonitis, me accidento, me quiebro en la bañera de casa, me quiebro en un partido de fútbol del día domingo, etc. Cualquiera de esas patologías que inciden en mi salud y que me impiden trabajar son consideradas enfermedades o accidentes inculpables. Es decir, no guardan relación con el trabajo, pero sí van a terminar teniendo incidencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber una suspensión de alguno de los efectos del contrato de trabajo. ¿Y cuál es la suspensión básica que se va a dar? Que si el trabajador se accidentó o se enfermó, va a presentar un certificado médico y como consecuencia de ello no va a poner a disposición la fuerza laboral, es decir, no va a concurrir a desarrollar sus tareas, pero, si ya han visto el régimen de las inculpables, sabrán que hay un periodo de lo que se denomina licencia paga. O sea, el trabajador que se enferma o se accidenta de manera inculpable tiene un periodo de licencia paga. Ponemos acelerador porque esto ya está visto. Periodo de licencia paga que va de 3 a 6 meses, dependiendo si la antigüedad es menor o superior a 5 años, y que se duplica ese régimen por tener cargas de familia. Concepto de carga de familia es un concepto amplio, es el de la Ley de Obras Sociales, no se limita a quienes tienen asignaciones familiares. ¿Eso lo tenemos claro? Es algo que seguramente vieron, no me voy a detener ahí, salvo que ustedes me hagan alguna pregunta. ¿Qué ocurre cuando un trabajador presenta una enfermedad o un accidente inculpable? Hacemos la secuencia. Lo primero es su obligación de dar aviso a su empleador de esa situación de enfermedad o accidente. La ley dice dar aviso y dice que debe ser en la misma jornada en que se ve impedido de concurrir a trabajar. Por supuesto que no alcanza con la llamada telefónica si yo lo que tengo es una enfermedad con una prescripción médica o un certificado. Deberé presentar el certificado médico. Pero esto no surge claramente así de la ley dice dar aviso. Lo de acreditar la forma es un tema de prueba. ¿Cómo puedo demostrar que di aviso? Presento el certificado médico, me hago firmar una copia y con eso ya es suficiente. El trabajador da aviso, esto le permite al empleador ejercer un derecho que el empleador tiene, que es lo que se denomina control médico o contralor médico. A su voluntad puede ejercer el control médico, mandando un médico de empresa al domicilio para poder saber si aquella patología que dice el certificado es real. Recuerden los límites del control médico. El control médico no puede prescribir medicamentos, no puede realizar estudios invasivos, solo puede verificar el estado de salud que el certificado médico dice que presenta el trabajador. Entonces, ya tenemos la obligación de dar aviso, ya tenemos el derecho o la potestad de ejercer el control médico y comenzamos con el periodo de la licencia. Plazo 3 a 6 meses, si es menos de 5 años, más de 5 años, duplicados por carga de familia. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden dar en una enfermedad o accidente inculpable? Estoy galopando del artículo 208 hacia arriba, 209, 210, 211. Puede ocurrir que el trabajador tenga su alta, vigente la inculpable. Se presenta a trabajar, ningún problema. Se presenta, se le da la misma tarea y ya está. Puede ocurrir que agote su licencia paga. Si agota la licencia paga, según sea la que le corresponde, recuerden que es el empleador el que debe notificar formalmente el comienzo del periodo de reserva del empleo, 211. ¿Qué es eso? Un año de licencia sin goce de haberes. Ese plazo es común, no importa cuál ha sido el plazo de licencia paga, estoy en el periodo de reserva del empleo. ¿Qué hace el empleador? Debe notificarme que comience ese periodo por agotamiento de la licencia paga y debe esperar a ver qué ocurre durante el año.
¿Y qué puede ocurrir durante el año? Puede venir con el alta sin incapacidad, con lo cual vuelve a trabajar normalmente. Puede venir con un alta con incapacidad parcial permanente. En ese caso, recuerden, ya estoy en el 212, recuerden que el empleador debe, en principio, otorgarles tareas livianas acorde, en la medida que tenga esas tareas livianas acorde. Si dispone y le da las tareas livianas, no puede alterar la remuneración, es decir, debe mantener la misma remuneración del trabajador, pero adecuarle las tareas a las que puede efectuar ahora. En caso que no tuviera tareas acorde, extingue por incapacidad parcial sobreviniente, y esa extinción le da derecho al trabajador a cobrar la indemnización del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es eso? La mitad del artículo 245. ¿Qué es eso? La indemnización plena o la forma de cálculo de indemnización para el despido sin causa. Si, ya dijimos, alta sin incapacidad, vuelve a trabajar. Alta con incapacidad parcial permanente, vuelve si tiene tareas acorde, no se le toca el sueldo, y si no tiene, y el empleador demuestra que no tiene, porque la carga es del empleador, se extingue y se paga el 247. Tercer supuesto, incapacidad permanente total, es decir, superior al 66%, 66% o más. En este caso, se extingue por incapacidad permanente la relación laboral y el trabajador se hace acreedor a la indemnización del 245. Esto es la indemnización plena, como si el despido hubiese sido sin causa. ¿Se entendió esto? Estoy paneando el 212, digamos, los distintos supuestos del 212. Queda alguna cuestión ahí mucho más finita que ver, que en una clase seguramente ya la desarrolló el doctor Cosentino, pero yo solo estoy repasando las inculpables. Último artículo es el 213, que es vigente la licencia por enfermedad inculpable. El trabajador, si es despedido sin causa, el empleador deberá abonarle lo que reste de la licencia, y si viene una prórroga también, hasta el máximo de la licencia paga. Esto es desmitificar, no es que no se puede despedir en principio a un trabajador que esté con licencia por inculpable. Se lo puede despedir, pero se le debe reconocer y abonar los días que resten del certificado, y si el certificado se prolongara, hasta el máximo de lo que es la licencia paga. Recuerden que dije, el periodo de reserva del empleo no es automático. Esto es un tema importante. Quiere decir que para que comience el empleador debe notificarlo. Si el empleador no lo notifica, aun cuando haya vencido el periodo de licencia paga, lo que se puede presuponer es que el empleador decide ampliar la licencia paga, algo que es perfectamente válido. En vez de darle 3 o 6 meses, decide darle más plazos de licencia paga. Entonces, por eso es que si no notifica, se presume que amplió el periodo de la licencia paga. ¿Alguna duda de esto? ¿Algún comentario? Yo no sé si el silencio es que lo tienen clarísimo o que no entendieron nada. Pasé 208, 209, el control, 211, periodo de conservación del empleo, 12, reincorporación, y el 13 es el despido que acabo de dar. ¿Bien? Otros supuestos de suspensiones. Vamos a panearlos rápido. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Con respecto a la extensión, me quedó la duda de la licencia paga. Si lo extiende por un mes, ¿la puede cancelar al siguiente? ¿O tiene que hacer un preaviso? No, supongamos que te extingo sin causa, porque ese es el supuesto que estamos hablando, y no te doy preaviso. Vos estabas todavía con periodo de licencia. Yo tengo que cubrirte esa licencia. Si te pago la sustitutiva de preaviso, absorbo el periodo de licencia siempre y cuando sea un mes. Pero supongamos que vos venís con un certificado que amplía la licencia, pues yo te voy a tener que pagar los días restantes de esa licencia, siempre hasta el máximo de la licencia paga. Lo ponemos, le estoy contestando a Santiago que metió extinción como que maneja un poquito más de extinción. Si alguno no lo entiende, no se vuelva loco, porque acá el problema es lo inculpable. Lo de extinción lo vamos a ver luego. Pero suponete, Santiago, que te tocaban 3 meses de licencia porque tenías menos de 5 años de antigüedad y no tenías carga de familia. Llevas un mes con el certificado y ahí te despiden. Bueno, pero
Tu certificado te daba el médico uno nuevo con una prórroga de 30 días más. Esos 30 días te los están pagando por indemnización sustitutiva de preaviso que no te dieron. Pero venís con 30 días más. Entonces ya completás 3 meses, te los tienen que pagar. Venís con 30 días más, ahí ya no te los pagan porque el máximo de lo que va a cubrir como un eventual daño es el máximo de la licencia paga que te hubiese correspondido. ¿Mm? ¿Se entendió, Santiago? ¿Sí? Ok. Sí, profe, sí, sí. Bien. Profe, una consulta. Si Vamos. la enfermedad es profesional, Sí. y Si la enfermedad es supongamos que genera profesional, no estamos Sí. acá para nada, estamos en la ley de riesgo de trabajo, la 24.557, y aún producida la extinción, todas las prestaciones que corresponden a la ART las vas a seguir recibiendo. Entre esas prestaciones está lo que se llama ILT, incapacidad laboral temporaria, que es el equivalente a tu salario, hasta un plazo de 2 años prorrogable, lo vas a seguir cobrando igual, porque son prestaciones a cargo del sistema de la ley de riesgo de trabajo que la ART te va a seguir pagando. Entonces, a un despedido, como consecuencia de que vos lo que sufriste es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, lo mismo las prestaciones las vas a gozar. Listo, gracias. De nada, Gonzalo. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Alguna otra de aquí? ¿No? Seguimos. Aceleramos con otros supuestos que son, digamos, no de segundo orden, pero más sencillos. La reserva del empleo, perdón, me fui. Espérenme un segundo. 213. Servicio militar y convocatorias especiales. Saben ustedes que por suerte el servicio militar ya no es más obligatorio, ¿no? Lo importante es que la norma no ha sido derogada ni puede ser derogada porque tiene alcance para convocatorias que puedan llegar a ser de carácter obligatorio, aun cuando el servicio militar no lo sea como tal. Esperemos que nunca ocurra, pero podría pasar que el Estado convoque de manera obligatoria por una situación de conflicto bélico, de conflicto armado, etcétera, que tenga el país. En tal caso, se seguiría aplicando esta norma, que en esencia lo que tiene es que si yo soy convocado por una cuestión de naturaleza de defensa para cumplir alguna función de este tipo, la relación laboral se suspende, yo no voy a poder prestar mi fuerza de trabajo, también se suspende el cobro de haberes, es decir, no es una licencia paga, pero lo que hay es una protección durante ese periodo con el cual la relación sigue vigente, sin que las partes tengan las obligaciones principales que ser cumplidas. Terminada la convocatoria, gozo de un plazo de 30 días para reincorporarme. Es decir, cuando me dieron la baja, la antigua baja del servicio militar, aclaro que no hice el servicio militar, pero porque me salvé por número bajo, no por edad, porque tengo 55 años, me debería haber tocado, pero me salvé por número bajo, pero conozco la jerga. Entonces, la baja es cuando terminé de cumplir con el servicio. Si hay una convocatoria especial, también hay una baja del servicio. A partir de allí tengo 30 días para reincorporarme al empleo. Si me reincorporo en esos 30 días, la relación laboral sigue plenamente vigente. Si no lo reincorporara, el empleador podría notificar el cese del vínculo laboral. Entonces, este es un supuesto especial donde está claro que lo que se suspenden respecto de los efectos del contrato de trabajo son las dos obligaciones principales. No hay puesta a disposición de la fuerza laboral, ni tampoco hay retribución o pago. ¿Sí? Desempeño de cargos selectivos, esto está regulado tanto aquí como para los cargos específicos en la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, cuando se hablan de cargos sindicales. Los cargos pueden ser electivos tanto por cargos políticos como vinculados con la actividad sindical. En ambos supuestos también hay una reserva del puesto de trabajo durante el plazo que dure el cargo electivo, y el mismo supuesto que el anterior, tengo 30 días de cesado en el mandato para volver y continuar con la relación laboral. Si no regreso, se da la potestad de la extinción, y si regreso, continúa el vínculo normalmente. Producido el despido no reincorporado, bueno, quiero pasar porque estos son temas muy menores. Fuero sindical lo vamos a ver, acabo de darlo muy por arriba, pero el fuero, o lo que se llama tutela sindical, lo vamos a ver cuando veamos la ley 23.551 de asociaciones sindicales, y no en este momento.
Suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Hago una pequeña pausa para no meterme en temas ya vistos. Las económicas, ¿las vieron y las desarrollaron completas? ¿O no las vieron? No. Las disciplinarias, ¿las vieron y las desarrollaron completas? No, profe, apenas lo empezó a tocar el tema. Pero las Justo disciplinarias hasta ahí tampoco. llegamos. No, ninguna. Ninguna. Al menos lo que yo tengo acá apuntado. Por favor, discútale a alguien a Camila. Santiago, decir que sí, que vieron la... ¿Alguno que diga? Lo que tengo es que están suspendidas por el COVID, y después los requisitos que se tienen para suspender. Justa causa, plazo fijo y ser notificado. Pero Cami, estás en las económicas. Mi pregunta es las disciplinarias. Las económicas yo sabía que no las vieron porque me dijo las mencionó. Pero las disciplinarias, ¿no vieron las disciplinarias? Tampoco. ¿No? Bien. Vamos no, entonces. Creo que no, vamos a laburar porque nos queda 1 hora y 20, así que vamos a darle ritmo. Vamos por la más fácil, las disciplinarias. ¿Saben ustedes que dentro de las facultades de organización y dirección que tiene el empleador, goza de esta potestad que es la potestad disciplinaria? Es decir, ante una desobediencia o un incumplimiento, el empleador puede aplicar una sanción. Ahora, vamos a ir despejando temas muy obvios. La ley prohíbe expresamente que la sanción que se aplique sea económica. Por ejemplo, no te puedo aplicar una multa económica yo como empleador, ni tampoco puedo exigirte que vengas a trabajar y no pagarte el sueldo, porque eso sería una sanción económica. Eso está prohibido. ¿Qué es lo que está permitido y cuál es el marco de las sanciones disciplinarias que contempla la ley de contrato de trabajo? Primero, que, como dijo recién Cami, es común a las sanciones requisitos que son horizontales para todas. Debe haber justa causa, debe haber comunicación o notificación formal por escrito, agrego yo, debe ser razonable, debe ser contemporánea, y estos requisitos que vamos a desarrollarlos ahora para las disciplinarias van a ver que están presentes también en las económicas, o sea que son requisitos comunes. Hay otros requisitos coayudantes, por ejemplo, una sanción disciplinaria debe ser proporcional a la falta cometida y a su vez debe ser gradual. ¿Qué es esto? Yo he tirado términos. Voy a dar un ejemplo y a ese ejemplo le vamos a poner los conceptos que acabo de dar. Si un trabajador que tiene horario de ingreso en su establecimiento a las 8, llega un día 8:30, pregunto, y aquí quiero la respuesta de ustedes, ¿el empleador puede hacer algo frente a esa llegada de media hora tarde o no puede hacer nada? Nada, atención. Pues, bueno, ya acá dice, bueno, un llamado de atención, pero ¿puede hacer algo o no puede hacer nada? En principio, ¿tiene que tolerar que llegó media hora y dice, bueno, che, qué macana, llegó media hora? ¿O puede, dentro de sus facultades de organización y dirección, hacer algo? ¿Qué dicen? Nada. Bien, están muy receptivos y poco emitido. Gracias, Jamil, me sacaste del atolladero. Sí puede, la respuesta es lógica, sí puede. ¿Por qué? Porque está dentro de la facultad de organización. Si no tuviera ninguna potestad para eso, no podría organizar su empresa. Entonces, un día llegó 8:30, otro de las 9, otro 9:20, otro... ¿Cómo hace para coordinar a su fuerza de trabajo si ni siquiera puede organizar el horario? Entonces, puede tomar una decisión. Alguno de ustedes dijo aplicar un llamado de atención. Claro, lo primero que tenemos que saber es que las sanciones disciplinarias tienen distinto rango y tienen distinto peso. En el primer escalón se encuentra lo que se llama las sanciones disciplinarias leves, sin mayor consecuencia o sin consecuencia, como el llamado de atención, apercibimiento, amonestación, son todos sinónimos. Llamado de atención, apercibimiento, amonestación, advertencia. ¿Y qué es esto? Es decirle al trabajador, che, estás incumpliendo con tu horario, no vuelvas a hacerlo porque te vamos a aplicar una sanción. ¿Es una sanción en sí? Sí, pero no tiene consecuencia porque es el tirón de oreja. Lo mismo trabajó, lo mismo cobró el día y no hay consecuencia económica. Ahora,
es la primera de las sanciones cuando yo lo que voy a evaluar es de qué manera voy a ir progresivamente frente a idénticas faltas, incrementando mi potestad sancionadora. Entonces, llegó tarde, como recién dijo el compañero, lo apercibo, lo amonesto. Ok, esto quiere decir que siempre que un trabajador cometa su primer falta, la sanción que le voy a poder aplicar es un apercibimiento. No, eso es un error. Porque cuando la ley habla de progresividad, también habla de razonabilidad. Esto es que la sanción debe ser razonable a la falta cometida. No es lo mismo llegar media hora tarde que agarrar a trompadas al jefe de recursos humanos. Entonces, yo cambio el ejemplo y digo, tengo ahora a Santiago que tiene un legajo impecable, nunca tuvo una sanción, y un día, porque se levantó mal y tuvo una discusión, se enoja con el jefe de recursos humanos, ¡pum!, le mete una trompada, lo acuesta, lo tenemos que llevar en una ambulancia porque lo dejó knockout. ¿Qué hago frente a eso? ¿Puedo sancionar? Sí, me van a decir todo. Ahora, ¿debo aplicarle un apercibimiento? No. ¿Por qué? Porque aún no teniendo antecedente, tiene que haber una proporción y una razonabilidad entre la falta cometida y la sanción que voy a aplicar. La falta ahí es grave. No es lo mismo llegar tarde que pegarle al jefe de recursos humanos. Entonces, aquí posiblemente voy a obviar el apercibimiento y voy a aplicar una suspensión. Después veremos por cuántos días. ¿Cuál es el gran problema o uno de los grandes problemas con las sanciones disciplinarias que lo van a ver cuando empiecen a ejercer la profesión? Que no hay una tablilla, no hay un vademecum, no hay un lugar donde yo pueda decir frente a tal falta aplico tal cosa, frente a tal hecho resuelvo de tal manera. Eso es aprenderlo con la práctica y conocer los criterios de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque también varía según el tipo de actividad de la que estemos hablando. Siempre pongo el mismo ejemplo y espero lo sepan interpretar. Si un trabajador de la construcción le pide a un compañero que le pase un balde de mezcla, difícilmente le va a decir, escúcheme, don Juan, tenga bien usted alcanzarme el balde de mezcla que acá lo necesito. Posiblemente le pegue un grito y le diga, che, Juan, pelotudo, pasame el balde, hace media hora que estoy esperando, como vos no te movés, yo acá me demoro, me estoy cagando de calor. Y todo ese comentario es un comentario propio de la actividad y nadie se asombraría por eso. Ahora, si esa situación se diera frente a un cajero de un banco con el gerente y con público, donde el cajero le pide al gerente que le pase algo y le dice, che, pelotudo, pasame la orden de pago, ¿no ves que tengo estos cornudos esperándome acá afuera para cobrar? Y bueno, obviamente las sanciones no van a ser la misma. ¿Qué es esto? El contexto es el que hay que evaluar para poder sopesar la sanción que voy a aplicar. Y eso no está escrito en ningún lado. Entonces, cuando ustedes comiencen a ejercer la profesión, les va a generar mucha duda frente a tal incumplimiento, qué sanción se aplica. Van a tener que consultar, averiguar, ver criterios de jurisprudencia. Un ejemplo muy chiquito para cerrar esto. En la época en que los transportes de pasajeros colectivos, el chofer emitía boletos, no ahora con las tarjetas, era una sanción común en las líneas de colectivos detectar a través del inspector, conocido en la jerga como chancho, que el chofer había vendido 2 veces un boleto o no había entregado boleto y había cobrado. Esto, ustedes son muy chicos, a lo mejor algunos no saben de qué estoy hablando, otros a lo mejor sí han viajado y conocen el boleto y conocen que esto podía ocurrir. Esto es una falta, o sea, el chofer está quedándose con el dinero o llevando a alguien gratis. De alguna u otra manera está perjudicando a la empresa. ¿En cuánto? En el valor de un boleto. Bueno, sobre esa falta, la jurisprudencia de nuestra región, Río Negro y Neuquén, tenía criterios distintos. En el caso de General Roca, la Cámara de General Roca, estoy hablando ya de hace 15 años atrás, o sea, la Cámara cuando estaba en la calle Isidro Lobo, decía que era suficiente acreditar uno de esos hechos para justificar el despido con causa, ni siquiera la suspensión, despido con causa, por pérdida objetiva de confianza. En cambio, los tribunales laborales de Neuquén, algunos de primera instancia, Junín, de los Andes, decían que
un hecho de esa característica debidamente probado justificaba una sanción disciplinaria de suspensión, pero no un despido. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque saber cuál es el criterio de la jurisprudencia es lo que les va a permitir a ustedes, con algún grado de certeza, aplicar esta sanción o aplicar otra sanción. Entonces, no es tan sencillo decir, sí, acá corresponde el despido, o acá son 15 días, o acá son 5 días. En el ejemplo que di yo recién, cuando Santiago se enojó y le metió la trompada al jefe de recursos humanos, ¿ustedes qué harían? ¿Qué sanción aplicarían? ¿Podría ser Olvídense, una suspensión? olvídense que Santiago lo queremos todos, buen pibe, pero lo tenemos que sancionar. Cami dice, che, ¿podría ser una suspensión? Bueno, ¿y cuánto le aplicaría de suspensión, Camila? Y 1 año. Bien, ahí nos disparó un gran tema. Las suspensiones disciplinarias tienen un límite. No pueden ser más de 30 días en el año aniversario. No pueden ser más de 30 días en el año aniversario. ¿Qué es esto, año aniversario? De hoy para atrás, cuento un año y no pueden acumular más de 30 días. O sea que la postura de Cami de mandarlo al freezer por un año es impensable. No encuadra dentro de lo que la ley nos permite. Nos permite un máximo de 30 días. Y aquí trabajemos con esto, porque ¿algún otro pensó un plazo? Seguramente todos los pensaron. Anímense a decirme, ¿qué plazo le pondrían? 1 semana, profe. Una semana. Bueno, Santi, que se está autosancionando, también tira otro tema. ¿Es plazo 1 semana? No, porque no es plazo cierto. Si yo quiero sancionar por el equivalente a 1 semana, tengo que decir 7 días, si son 7 días corridos, o 5 días, porque yo no sé qué interpretó como 1 semana Santi. Entonces, otro elemento más. Cuando yo aplique sanción disciplinaria de suspensión, el plazo tiene que ser cierto y tiene que indicar cuándo comienza a correr y cuándo termina. ¿Por qué? Porque el trabajador luego debe presentarse y seguir trabajando. Entonces, fíjense cómo en un ejemplo nadie se animó a despedir. Camila no se animó a despedir, pero lo quiso tener a 1 año al pobre Santiago sin trabajar y sin cobrar haberes. Y Santiago se autopercibió como que había metido la pata, pero que con 1 semanita estaba bien. Bueno, esto en la realidad, más allá del humoreada que le ponemos, es complejo de determinar. ¿Por qué? Porque atrás pivotea el concepto que vamos a desarrollar en extinción, el concepto de injuria. En términos del derecho laboral, la injuria es el incumplimiento. Entonces, aquí hay un incumplimiento, porque si yo le pego una trompada a alguien, obviamente hay un incumplimiento en los deberes de conducta. Ahora, la gravedad del incumplimiento es lo que tendré que evaluar para poder saber qué sanción aplico. Si yo vuelvo a la cronología que estábamos dando, frente a un incumplimiento muy menor, la sanción más básica es el apercibimiento, el llamado de la atención, etc. Luego, si continúa el incumplimiento, ya sea porque reitera o es un incumplimiento más grave, aparece como sanción disciplinaria la suspensión. Y la suspensión puede ser por 1 día, por 2, por 3, por 5, dependiendo los antecedentes y la falta, y el máximo es 30 días. ¿Y hay otra sanción más allá de la suspensión? Sí. La máxima de las sanciones es el despido con causa. El despido con causa, para la mayoría de la doctrina, hay una partecita que entiende que no, pero para la mayoría de la doctrina, es una sanción, es la sanción más grave. Entonces, en el caso de Santiago, es posible, o hubiese sido factible, que alguno de ustedes diga, no, pará, ¿qué suspensión, qué apercibimiento? Le rompió la cabeza al jefe de recursos humanos sin ningún motivo. Esto es una falta gravísima. Esto impide que Santiago siga trabajando. Es una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral. Ese es el concepto de injuria del 242 para el despido causado. Y le comunican el despido. Entonces, como ven, estamos dentro de sanciones disciplinarias, estamos dentro de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, y todavía no hemos dicho, cuando se aplica la suspensión, cuáles de los efectos son los que se suspenden. A ver si alguno sabe, o si todos lo saben. ¿Qué pasa si a Santiago le aplicamos 7 días de suspensión por la falta cometida?
¿Qué ocurre? ¿Qué debe pasar ahí? ¿O qué va a pasar? Y no va a tener remuneración. No se le va a pagar. ¿Y va a tener que trabajar? No, la sanción disciplinaria, como recién dije, en el caso de la suspensión, lo que afecta son a los dos efectos importantes de la relación laboral. No va a ir a trabajar, no va a ir a trabajar durante esos 7 días y a su vez no va a cobrar remuneración alguna durante esos 7 días. Esa es la consecuencia de una sanción disciplinaria de suspensión. Como vieron, a diferencia del apercibimiento y el llamado de atención, donde solo es el tirón de oreja y donde sigo trabajando y cobro, aquí no trabajo y no cobro. ¿Se entendió? Pongamos ahora una sanción disciplinaria para ver si le ponemos todos los elementos juntos. Supongamos que ocurre este hecho, que Santiago agrede, ya no con una trompada, sino que insulta, para poder ponerlo dentro de una suspensión sin ninguna duda, insulta al jefe de recursos humanos. Dice, vos sos siempre el mismo pelotudo, no me pagaste las horas extras, ya me tenés podrido. El jefe de recursos humanos dice, te voy a sancionar. Anda, la puta que te parió. Dice Santiago, que estaba en un día así medio, listo. Lo sanciona. Pero el hecho este que Santiago ha cometido y que lo hizo sin ningún problema delante de compañeros, ocurrió hoy, 6 de octubre. Pasa la semana que viene, justo está el feriado, pasan 15 días, pasa un mes. A los 2 meses, el mismo jefe de recursos humanos le dice a Santiago, che, Santiago, te vas a tener que quedar a trabajar unas horas más. No, yo horas extras, me dijo Cataldi que las horas extras son voluntarias, yo no quiero trabajar horas extras. Ah, ¿no querés? Te voy a sancionar porque me insultaste hace 2 meses y me dijiste que era un pelotudo, ¡pum!, le comunica la suspensión. ¿Es posible esto? En principio, no, porque no es contemporáneo. Un requisito para que la sanción sea válida es que sea contemporánea a la falta cometida o al conocimiento que yo tenga de la falta cometida, que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque en el caso de Santiago, la falta cometida fue directa, insultó a jefe de recursos humanos. Entonces, a partir de ahí, jugamos con la contemporaneidad. ¿Hay plazo en la ley que diga que es contemporáneo o no? No, no hay plazo en la ley que indique cuál es contemporáneo. ¿Hay criterio de jurisprudencia? Sí. La jurisprudencia local indica que es contemporánea la sanción si se aplica dentro de los 15 a 20 días máximo del hecho cometido o de la toma de conocimiento. ¿Por qué estoy distinguiendo hecho cometido y toma de conocimiento? Porque en el caso que dimos del ejemplo, la toma de conocimiento es inmediata. Lo insultó, con lo cual el jefe de recursos humanos tomó conocimiento de la falta de respeto. Pero si no se tratara de ese hecho, supongamos que lo vamos a sacar al pobre Santiago, que ya lo venimos hostigando, la vamos a poner a María Eugenia. María Eugenia es cajera en un supermercado y le ha encontrado la vuelta para hacer un redondeo con lo que cobra y le va quedando casi todos los días, por no decir, sí, todos los días, una diferencia de 1.000, 1.500 pesos que no aparecen registrados y que ella se lo lleva a su propio bolsillo. Pero de esto hace 2, 3 meses. En un momento determinado, por una auditoría que hace la empresa donde trabaja María Eugenia, saltan diferencias de rendición de caja. Empiezan a hacer la investigación y dicen, che, pará, van con las cámaras y María Eugenia cuando cierra la caja, pip, se pone 1.500 porque disfraza un número. Estoy diciendo una burrada, pero para ponerlo en contexto. ¿Cuándo va a ser contemporánea la sanción que se le aplique a María Eugenia? ¿A los 15 días que comenzó con el primer hecho a quedarse o a los 15 días que tomó conocimiento la empresa? A los 15 días que tomó conocimiento. Cuando se tomó conocimiento. Ahí está. ¿Por qué? Porque antes yo no podía sancionar algo que no sabía. Entonces, por eso, tengan en cuenta que el concepto de contemporaneidad es desde que el hecho ocurrió en la medida que sea conocido por el empleador. Y si no, la contemporaneidad va a ser desde que el empleador tomó conocimiento de la existencia del hecho. Es un requisito importante la contemporaneidad. Ahora ya tenemos a 2 de nuestros compañeros que han cometido faltas. Vamos a ser contemporáneos y los vamos a sancionar.
El que quiere anota, esto está quedando grabado, yo voy a dictar lo que sería una sanción disciplinaria, para que repasemos si están todos los requisitos o no, y si ustedes me pueden aportar si falta algo. Primero, lo voy a hacer por escrito. Segundo, voy a notificarlo al que voy a sancionar, pidiéndole que me firme una copia. Tercero, le voy a dar una copia del contenido de la sanción. Es decir, cumplí con los requisitos formales. Lo hice por escrito, no solo basta con que lo haga por escrito, sino que debo notificarlo, es decir, lo notifiqué, y le di una copia del contenido de la sanción. Y mi sanción dice, lo vamos a sancionar a Santiago, habiendo comprobado que el día 6 de octubre del 2021, a las 18 horas, usted le faltó el respeto al jefe de recursos humanos, Lautaro Menéndez, diciéndole que es un pelotudo en presencia de sus compañeros. El hecho descrito implica una falta laboral grave, por lo cual se le aplica una suspensión disciplinaria de 7 días, comenzando a regir la misma a partir del día 11 de octubre hasta el día 18 inclusive. Deberá presentarse a trabajar el día 19 de octubre en su horario habitual. Se le hace saber que de reiterar estas inconductas se aplicarán sanciones más severas. ¿Qué hice acá en este versito? Traté de cumplir con todos los requisitos. ¿Por qué? Primero, ya dijimos los formales. Por escrito notifiqué y le di copia. Segundo, expresé claramente la causa. Dije que tal día a tal hora cometió tal incumplimiento. Insultó al jefe de recursos humanos, que es Lautaro, y le dijo tal cosa. No hay problema en encomillar y decir lo que le dijo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque hace el derecho de defensa. Porque si yo en vez de describirlo así, pongo una causa más amplia como ante sus constantes incumplimientos le aplico una sanción de 7 días de sanción disciplinaria, esa suspensión es nula. Porque ¿qué son constantes incumplimientos? ¿De qué me voy a defender si me dicen que yo estoy permanentemente incumpliendo si no me dicen de qué incumplí? Y aún cuando me digan, en vez de constante incumplimiento, me digan ante las reiteradas llegadas tardes. ¿De qué días? ¿Cuándo llegué tarde? Entonces, es obligación que la sanción contenga con claridad la descripción del hecho, porque hace el derecho de defensa. Otro elemento, ¿qué sanción aplico? Suspensión disciplinaria. ¿Por cuánto plazo? 7 días. ¿Cuándo comienza? Tal fecha. ¿Cuándo termina? Tal fecha. ¿Cuándo me presento a trabajar? Porque si son de turnos rotativos, como algunas actividades, no sé cuándo tengo que volver. Entonces, ustedes tienen que ser muy claros en que la sanción contenga todos esos elementos. ¿Para qué? Para evitar que sea impugnada. Entonces, he dado en esa descripción de lo que acabo de inventar como una sanción, el contenido que debe necesariamente tener una sanción. Los formales, escrito, notificado y copia. Los sustanciales, la causa, la proporcionalidad, la razonabilidad, el tiempo que dura la sanción, la contemporaneidad, todos esos otros elementos que dimos están allí impuestos en esta sanción. Agrego algunas cuestiones. Discúlpenme, acabo de hacer un separador mental yo y una toma de decisión. Por el horario que estamos, no voy a incluir las suspensiones por causas económicas. ¿Por qué? Porque debemos ver procedimiento preventivo de crisis, tiene complejidad y lo vamos a forzar para darlo en la clase de hoy. Así que voy a poner en el listado de temas que entren en el parcial, lo voy a poner en PEDCO y vamos a poner suspensiones menos las económicas. Que las vamos a dejar, no se preocupen, porque las vamos a dar cuando veamos extinción de la relación laboral por causas económicas. O sea, lo mismo que se ve en suspensión, se ve en extinción. Así que lo vamos a ver cuando desarrollemos extinción. Eso me permite a mí relajarme y redondear mejor el tema de las disciplinarias, porque vengo corriendo contra reloj y no vamos a llegar. Entonces, retomo. Esos requisitos que yo les di deben estar presentes en una sanción. Porque, ¿qué ocurre si no estuvieran? Si no estuvieran, el trabajador tiene todo su derecho a impugnar la sanción que se le ha aplicado por falta de los recaudos. ¿Qué plazo tiene el trabajador para impugnar la sanción disciplinaria?
30 días. Recuerden que este es uno de los supuestos de plazo de caducidad. Si no impugna dentro de los 30 días, queda consentida la sanción disciplinaria aplicada. ¿Sí? ¿Por qué cuando Camila dijo al pobre Santiago, le doy 1 año de sanción, dijimos, no, pará, Camila, no puede ser para tanto, para eso hay que echarlo, pobre Santiago? ¿Por qué son 30 días? Primero porque la dice la ley, pero ¿cuál es la razón de ser? Que como ya dijeron ustedes, el efecto de la sanción disciplinaria es que yo no voy a cobrar sueldo, yo voy a estar sin percibir haberes, porque esa es la sanción y eso es lo que duele de una sanción disciplinaria. Entonces, yo no podría tener a un trabajador más de 30 días sin cobrar haberes, aún siendo en periodos cortos, 3 días un mes, 5 días el otro, 8 días el otro. El legislador, con buen criterio, ha puesto un límite y dice, en el año aniversario, ¿qué es el año aniversario? Reitero por si alguno se lo perdió, estoy en 6 de octubre del 2021. Tengo que mirar para atrás al 6 de octubre del 2020. ¿Cuántos días de suspensiones tiene acumulado este trabajador? Es decir, ¿cuántas veces lo han suspendido? Y ahí tengo que ver y decir, bueno, lleva 25 días de sanciones aplicadas de suspensiones. ¿Puedo sancionarlo con suspensión? Sí, pero no puedo sancionarlo más de 5 días. ¿Por qué? Porque si supera los 30, algo que no hemos dicho, si supera los 30, la ley dice que el trabajador puede colocarse en situación de despido indirecto. Va de vuelta. Si el empleador incumple con el límite de la carga máxima y sanciona más de 30 días en el año aniversario, el trabajador se puede colocar en situación de despido, extingue el vínculo y se hace acreedor a las indemnizaciones. Entonces es muy importante manejar el tope máximo de los 30 días del año aniversario. Me voy a apurar. ¿Y qué sería, profe, el año aniversario? No entiendo. ¿De fecha a fecha o el año? Esto que acabo de decir, Cami, no, año aniversario, Perdón, esto que acabo de decir, 6 de octubre 2021, hoy, miro para atrás un año, 6 de octubre 2020, ¿cuántos días de sanción acumulada tiene? Eso es aniversario. Calendario sería del 1 de enero al 31 de diciembre, no se usa calendario, se usa aniversario. Pero voy a poner un ejemplo porque están despelotados y están todavía tratando de entender. ¿Dijo más de 30 días? No puedo más de 30 días, límites 30 días. Pero pongamos el ejemplo más claro. Lo tenemos a Santiago, que ya tiene 25 días de sanciones acumuladas en el año aniversario. En los 6 meses para atrás, ni siquiera el año, 6 meses. Tiene 25 días. Y vuelve a cometer una falta. Yo, para no pasarme, podría aplicarle suspensión por 4 días y lo dejo en 29. Ahora, supongamos que la falta de Santiago es grave. No es que llegó tarde, sino que lo insultó y le revolvió algo por la cabeza al pobre jefe de recursos humanos que lo estamos hostigando. ¿Qué hacemos? ¿No lo puedo sancionar o lo sanciono nada más que con 4? ¿Cómo resuelvo la situación? ¿Entienden el ejemplo? Tiene acumulada 25, vuelve a cometer una falta, pero la falta es grave. No es una falta de 4 días de suspensión, es una falta de 10, 15 días de suspensión. ¿Qué hago? Profesor, ¿se puede hacer directamente el despido con culpa, o sea, del trabajador? O sea, teniendo, porque a pesar de que la falta por ahí no fuera tan grave como para despedirlo, pero específicamente en menos de un año calendario se dan reiteradas sanciones. O sea, como que lógicamente se podría aplicar eso. Bien. La respuesta de Lautaro es correcta, diría Susana. Es esa la solución. ¿Qué significa esto? Que no es que no voy a poder sancionar, sino que por los antecedentes que tiene acumulado, aun cuando la falta cometida no es de la gravedad tal que implica el despido, entre los antecedentes, no pudiendo ya suspender, directamente comunico el despido con causa. Y el despido está fundado en que tiene 25 días de sanciones disciplinarias anteriores y que volvió a cometer un hecho o que cometió este hecho que por su gravedad me obliga al despido. Aquí
suele haber un error de conceptual muy grave, que es, tenés 25, te aplico 4, pero como te pasás o 5, te despido. Eso es el peor error jurídico. ¿Por qué? Porque viola un principio básico que es el non bis in idem. No se puede sancionar 2 veces por un mismo hecho. Entonces, si por el hecho de haberle revoleado algo al jefe de recursos humanos yo suspendí, listo. No puedo suspender y despedir, porque si no lo que estoy haciendo es por el mismo hecho aplicándole 2 sanciones. Primero suspenderlo y después despedirlo. Por eso, como dijo Lautaro, lo que tengo que directamente hacer es despedir. En base a los antecedentes que tenés, 25 días de suspensiones, y al hecho concreto de haberle revoleado al jefe de recursos humanos algo, te despido con causa. Esa es la solución frente a cuando estoy con la valla de los 30 días y que no lo puedo superar. No quiere decir que no voy a poder sancionar, sino que o aplico sanción menor si correspondiera, y si es sanción mayor, directamente a donde voy es al despido. Retomo. ¿Por qué? Porque hemos dado muchos conceptos juntos y quizás con un tiempo muy acotado. Retomo cronológicamente. Las sanciones tienen distintos grados. La más leve es el apercibimiento, luego la suspensión y por último el despido con causa. Ese es el rango que tienen las sanciones. El empleador, cuando aplique sanciones, debe hacerlo de manera proporcional a la falta cometida y de manera progresiva. Vamos a atender un poco a esto de la progresividad. Habíamos hecho que llegara alguno de ustedes media hora tarde y ustedes le habían recomendado un apercibimiento. ¿Es correcto? Es correcto. A la semana siguiente vuelve a llegar media hora tarde. ¿Qué hago? ¿Otro apercibimiento? Bueno, otro apercibimiento. ¿En qué incide el apercibimiento? Nada, es decirle, che, llega horario. Ahora, ¿tiene efecto sobre el sueldo? No. Ustedes podrán aplicar 2 apercibimientos, podrán poner en un reglamento de trabajo que frente a esta situación el máximo serán 3 apercibimientos. La ley contrato no dice, lo que dice es que debe ser progresivo y razonable. ¿Estaría mal que el empleador la primera vez lo apercibió y la segunda vez le aplicó un día de suspensión? No, no estaría mal. Porque dice, che, yo ya te apercibí, llegá a horario. Semana siguiente no llega a horario, un día de suspensión. Llega a horario. Tercer semana, vuelve a llegar media hora tarde. 3 días de suspensión. Llega a horario. Cuarta semana, vuelve a llegar media hora tarde. 6 días de suspensión. Estoy tirando números, eso no está escrito en ningún lado, sino que tiene que ver con la proporcionalidad y la razonabilidad que va a ir teniendo el crecimiento de la sanción. Entonces, frente al mismo hecho, yo progresivamente debo ir aplicando sanciones más severas. El objetivo de esto es no que el empleador se quede sin pagar un día de sueldo, sino que el trabajador corrija la inconducta para que la relación laboral pueda ser armónica. Entonces, ese es el objetivo de las sanciones disciplinarias. Yo puedo ir progresivamente y en un punto, cuando llegue a ese límite de los 30, si ya no puedo aplicar más, iré al despido causado. Insisto, si en el medio ocurre algún hecho que sea diferente y más grave, no es que tengo que seguir aplicando días de suspensión, sino que veré cuál es lo razonable de la sanción que voy a aplicar. Si en vez de llegar tarde ocurre esto, que es agredió al jefe de recursos humanos o agarró el tractor y exprofeso destruyó todos los bienes que tenía enfrente, o sea, cometió un hecho con dolo de daño, en ese caso no es que le voy a aplicar 2 días más de suspensión. Puedo ir al despido o puedo ir a 20 días de suspensión. Eso es lo que la ley indica cuando dice razonablemente y proporcionado. Entonces, quiero volver a la mirada un poco más macro. Recuerde que estamos en suspensiones de ciertos efectos del contrato de trabajo. Dentro de eso estamos en las disciplinarias. Estamos hablando de incumplimientos del trabajador que el empleador puede corregir o intenta corregir aplicando sanciones. Esas sanciones deben cumplir requisitos comunes, que es que deben ser notificadas por escrito, o sea, que deben ser hechas por escrito, que deben ser notificadas, que deben ser contemporáneas, que deben ser razonables, que deben ser proporcionadas a la falta cometida y
todo este contexto dentro del límite del plazo máximo de los 30 días de suspensión en el año aniversario. Si el empleador supera ese plazo, el trabajador podrá él colocarse en situación de despido indirecto y extinguir el vínculo y hacerse acreedor a las indemnizaciones. Vamos a hacer ahora un pequeño paneo de artículos para irle sacando un poquito más el jugo a esto que dimos como recién introducción. Toda suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida deberá fundarse en justa causa, tener plazo y ser notificada por escrito. Estamos con los requisitos del 218. Plazo máximo remisión. Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debido a falta de disminución de trabajo no imputable al empleador no podrán exceder de 30 días en un año contado a partir de la primera suspensión. Esto es lo que se llama año aniversario, que Cami recién me preguntaba. Las suspensiones fundadas por razones disciplinarias deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 67, sin perjuicio de las condiciones que se fijaran en función de lo prescrito en el 68. Esto vamos a ir porque ustedes, cuando vieron deberes y derechos de las partes, vieron ya el 67 y el 68, pero como a lo mejor no lo recuerdan, vamos a ir al 67 y 68, que son requisitos importantes también vinculados con las sanciones disciplinarias. Dice el artículo 67, facultades disciplinarias, limitación. El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción. ¿Qué es el 67? El plazo de caducidad. O sea, si no la impugné dentro de los 30 días, caduca mi derecho a cuestionarlo y queda firme o convalidada la sanción aplicada. El empleador, en todos los casos, deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en el artículo anterior, así como la de disponer suspensiones por razones económicas, en los límites y con arreglo a las condiciones fijadas por esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas, los consejos de empresa, si los hubiere, los reglamentos internos. Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo de la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso de derechos. Una condición, una cláusula genérica, la del 68, con las obligaciones que debe asumir el empleador. Vuelvo. Me vuelvo otra vez a los articulitos. Discúlpenme, sé que a veces marea un poco. ¿Dónde estoy? Bien. 190. Me fui. Me fue el mouse. Espérenme un segundo. 200, acá está. 208. Seguimos. 215. Y acá está. Bueno. Alcanzaron a ver el 200, no, económicas no vieron nada, el 223 bis tampoco vieron nada. Fuerza mayor lo vamos a sacar. Toda suspensión, 222, toda suspensión dispuesta por el empleador de las previstas en el 219, 220 y 21 que excedan de los plazos fijados o en su conjunto y cualquiera fuera las causas que las motivares de 90 días en un año a partir de la primera suspensión, aniversario agregar yo, y no aceptada por el trabajador, dará derecho a este a considerarse despedido. Restituido no ve al trabajador la posibilidad de optar por ejercer el derecho que le acuerde el artículo siguiente, que son el cobro de los salarios de los días de suspensión. ¿Qué es el 222? Es el artículo que permite a un trabajador, cuando no se respetó el plazo máximo, estamos en la disciplinaria, de los 30 días como límite, y el empleador los ha excedido, si los ha excedido es colocarse en situación de despido indirecto, es decir, extinguir el vínculo y hacerse acreedor a las indemnizaciones. ¿Sí? Ese es el artículo 222. Bien. En disciplinarias, esto sería lo más importante, no nos quedaría mucho más que ver.
Fuera de las suspensiones por causas económicas, que es falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, ¿vieron eventualmente la suspensión preventiva del 224? ¿No? ¿No se acuerdan? Bien. Vamos a dar esto y con esto voy a cerrar la clase porque no tiene sentido seguir metiendo más temas para el parcial si no fueron desarrollados. ¿Qué es esto? El artículo 224 contempla un supuesto que se denomina técnicamente suspensión preventiva. La jurisprudencia y la doctrina ha creado otro supuesto que no está en la norma, pero que lo saca del mismo 224, que se llama suspensión precaucional. Son dos supuestos diferentes. Vamos a estudiar primero el que está en la norma y luego el que la jurisprudencia y la doctrina ha incorporado, y se los voy a dar con casos concretos como para que lo vean. Dice el 224, cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el empleador y ésta fuera desestimada, o el trabajador imputado sobreseído provisorio definitivamente, aquel deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase en razón de la circunstancia del caso por considerarse en situación de despido. Hago la pausa ahí. Mucha de la terminología que sigue usando el artículo, estamos hablando de un artículo del año 73, no es técnicamente ya válida en términos del derecho penal. ¿Por qué? Por la modificación que ha sufrido los códigos procesales penales, tanto provinciales como nacionales. Pero vamos a traducir esto. Si el empleador denuncia, creo que era, no sé si era Cami, a quien o a María Eugenia, que la habíamos hecho recién delinquir un poco, denuncia por presunto robo o hurto a un empleado, estamos en presencia de este supuesto. Hay una denuncia criminal por la comisión de un delito, obviamente de tipo doloso, y no es condenado. El trabajador no es condenado. La consecuencia de eso es que voy a tener que pagarle todos los salarios caídos durante el periodo que duró el proceso y que no estuvo trabajando, porque yo le he denunciado por robo y no hay un juez penal que condene al robo. La misma norma dice, sin perjuicio de que el trabajador se pueda considerar en situación de despido, porque es bastante obvio que si un trabajador es denunciado por robo, hurto, estafa, por un delito, y no ha tenido nada que ver, posiblemente se coloque en situación de despido. Sí, esa es una forma de extinguir colocándose en situación de despido indirecto. En caso de negativa del empleador a reincorporación, pagará la indemnización por despido más los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva. El contexto de esta norma, yo puse el ejemplo muy rápido recién, pero quiero más o menos explicarlo. Primero, en la práctica es casi nunca usada. Alguien que no sepa derecho laboral solamente puede pretender usar esto. ¿Por qué? Porque estaríamos en el supuesto donde yo creo que me ha estafado Camila, la suspendo preventivamente, hago la denuncia penal por estafa y estoy dependiendo de que un juez penal la condene por estafa. Si no la condena por estafa, ya sea que la sobresea, principio de insignificancia, a un probation, lo que sea, como no hubo condena, yo voy a tener que reincorporarla y voy a tener que pagarle los días caídos. Por eso, solo alguien que no haga derecho laboral usa esta figura. Porque si yo lo que creo es que Camila me ha estafado, no la suspendo, la despido con causa y no invoco un delito, sino que invoco lo que se denomina pérdida objetiva de confianza. No digo, me robaste, me hurtaste, o digo, vos como manejabas la caja y ha faltado dinero, no tengo más confianza en que sigas manejando la caja, por decirlo de manera muy reducida. Entonces, eso se llama pérdida objetiva de confianza. Esta norma, el 224, no se usa. Y si la usan, es de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque está atada a lo que va a denominarse la prejudicialidad penal. Hasta tanto un juez penal no resuelve y condene de que ha existido el delito que yo imputé, yo, empleador, quedo sujeto a ella, a la causa penal y a la condena.
Si no hay condena, voy a tener que reincorporar y voy a tener que pagar los salarios caídos. El último párrafo dice, si la suspensión se originara en denuncia criminal efectuada por terceros, estoy variando el supuesto, o en procesos promovidos de oficio, y se diese el caso de la privación de la libertad del trabajador, el empleador no estará obligado a pagar la remuneración por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral, salvo que se tratare de hecho relativo o producido en ocasión del trabajo. Dejen esa última párrafo para después. Vamos al concepto básico. Aquí yo no la denuncio a Cami por estafa, sino que un tercero ha denunciado un supuesto delito cometido por Camila, que no tiene nada que ver con la relación laboral, es en su ámbito privado, y producto de eso es detenida. ¿Qué ocurre ahí? ¿Hay una suspensión de los efectos del contrato? Sí, porque no va a poder poner a disposición la fuerza laboral porque ha sido detenida. Ahora, ¿qué ocurre ahí? El empleador no paga el salario y el trabajador no presta el débito laboral. Se suspendió la relación laboral por existencia de la causa penal que la ha mantenido detenida. En ese supuesto no hay una suspensión preventiva como tal, sino que hay una imposibilidad de cumplir con el débito laboral, fundado en la detención criminal. ¿Se entiende? No hay obligación ni de pagar sueldo, ni por supuesto va a poder prestar tareas porque está detenido. Un tema muy complejo, y que lo vamos a reservar para extinción, no ahora, es ¿qué pasa si tiene condena firme? ¿Qué ocurre con la relación laboral? ¿Sigue vigente hasta tanto se agote la condena? ¿Puede el empleador despedir cuando hay condena firme? Dejen las preguntas, no le demos respuesta, lo dejemos para extinción. Pero esto es lo que se llama suspensión preventiva. Yo introduje el 224 y dije, hay otro supuesto, que es el que se denomina suspensión precaucional. No está en la norma, y este es el que sí se usa. ¿De qué se trata? Cuando yo tengo, como habíamos dicho hace un ratito en un ejemplo, sospecha de que hay alguna desviación de fondos en mi empresa, y para poder tener certeza tengo que hacer una investigación, pero ¿a quién voy a investigar? Y al sector donde me está pareciendo de que los fondos se están desviando. No, muchas veces no puedo hacer la investigación si tengo al trabajador ejecutando la tarea, porque el autor material de los desvíos de fondo se va a saber investigado y claramente puede ocultar la prueba o destruir la prueba. Entonces, la jurisprudencia ha permitido, y la doctrina avala también, lo que se llama suspensión precaucional. Es, por un plazo determinado, yo te suspendo, te mando a tu casa, a los fines de poder investigar el hecho que presumo te tiene involucrado. Pero no es una sanción. Como no es una sanción, la mayoría entiende que es paga. O sea, vos no vas a venir a trabajar, yo no te estoy sancionando, estoy queriendo investigar un hecho, y en función de eso debo pagarte. Esto es lo que la mayoría de la doctrina interpreta como la doctrina válida. Hemos generado un supuesto de suspensión que no surge estrictamente del artículo 224, se llama suspensión precaucional, es previa a ver qué decisión tomo, te mando, plazo máximo 30 días, pero te tengo que pagar los salarios. Luego, cuando termine de evaluar lo ocurrido, ahí aplicaré la sanción o no, aplicaré un despido, aplicaré una suspensión o a lo mejor nada. A lo mejor cuando investigo me doy cuenta que no hay ningún desvío de fondos, sino que hubo un error administrativo. Bueno, listo. Vos estuviste X días, 15 en tu casa, cobraste el sueldo, volvés a trabajar, toda la normalidad. Eso se llama suspensión precaucional. No es la suspensión preventiva, no hay una denuncia criminal, sino que hay la necesidad del empleador de investigar algo que involucra al sujeto que debo sancionar. Y que si no lo corro del lugar, difícilmente pueda llevar adelante la investigación, porque la puede entorpecer o puede generar algún tipo de prueba contaminada. ¿Se entendió? Bien. Suspensión preventiva, el empleador despide por pérdida de confianza y luego reclama penal o civilmente por daño. Disculpe. Bien. Santiago me pregunta, en el ejemplo que yo di, tiene sospechas de un ilícito penal, no usa el ilícito, despide por pérdida objetiva de confianza, y él me dice,
Después, ¿puede ir y denunciar penalmente? Sí, perfectamente, puede ir a denunciar penalmente. Ahora, eso no va a tener ya efecto sobre la causa laboral, al menos en lo que ha sido la invocación de la injuria. La injuria fue esta que describimos, pérdida de confianza, un hecho concreto. Después, si penalmente no es condenado, o es sobreseído, o hay principio de insignificancia, o acuerdo una probation, eso no va a tener efecto sobre la injuria a los fines del despido laboral. De todos modos, Santiago, no te preocupes que esto lo vamos a ver con profundidad como corresponde cuando veamos extinción de la relación laboral. Acá estamos hablando de suspensión y por eso, pero vino a cuento explicarle por qué no se usa esta disposición legal por el riesgo que tiene, porque queda atada a la prejudicialidad del juez penal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Queda claro que de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo no vamos a incluir a las económicas. Sí al resto, pero las económicas las vamos a dejar para cuando veamos extinción por causas económicas. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Estoy viendo el chat si alguien está preguntando algo. Nadie, ¿eh? Bien, clase más corta, pero no tiene sentido que avancemos con lo otro porque sería apretujar el tema. Profe, yo tengo una duda, pero no es específicamente con esto, sino que se me surgió la duda con respecto a, creo que a veces a los empleadores aplican ¿cómo sería? La presencialidad o el llegado a horario, un bono mayor para que las personas, los empleados lleguen a horario. Sí. Pasado el tiempo ese, sería no tiene ese beneficio. Ahora, si tenemos en cuenta también la parte de remuneración, no sería remuneración, eso no es, o sea, el pago es remuneración. Por lo tanto, yo entiendo que no deberían podérselo sacar o no. No. A eso eso es lo que pregunta. Sí. Hay muchos convenios colectivos que tienen lo que se llama premio a la puntualidad y asistencia o premio estímulo por asistencia, etc. Es un lindo tema, ha sido discutido y han sido considerados válidos porque son, cuando se abonan, son remunerativos, no son no remunerativos, son remunerativos. Claro. El tema es que se abonan sujeto a una condición y la condición es que llegues todos los días a horario o no falte más de tantos días al mes y eso se ha considerado válido. No es que te lo sacan y dejas de percibirlo, sino que vos no cumplís la condición que tiene el premio, porque es un premio a la puntualidad y asistencia, al no cumplir la condición no lo cobras al premio. Esa es la diferencia. Claro, o sea, no está establecido como una sanción propiamente dicha. No es una sanción, exacto, claro, no es una sanción la autora. Es la pérdida de un premio. En realidad obtenés un beneficio mayor si cumplís con eso. Si no cumpliste, no obtenés el beneficio. Entonces, no es una sanción encubierta. Más allá de que en la práctica, vos y yo sabemos que se usa como una forma de sancionar, de tratar de obligar a que cumpla con el débito laboral del horario. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Dijeron al pasar, y quiero solamente recordar, para no meterme en la clase de Sergio, el efecto del COVID sobre determinadas situaciones. Una de las situaciones que están claramente afectadas o que estuvieron afectadas durante la pandemia del COVID es la utilización de las suspensiones por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, que no hemos visto y que vamos a dejar para ver en extinción y que vamos a dejar para ver a la luz del COVID en una clase especial que vamos a hacer sobre COVID y derecho laboral, que el cuatrimestre pasado ya la dimos, que la venimos dando, pero que yo la pospongo, o sea, no la doy a esta altura del primer parcial, porque genera mucha confusión y hay mucha dinámica en la normativa de cómo afecta el COVID. De hecho, el viernes pasado se dictó un nuevo decreto de los denominados dispensados, quienes están dispensados a no concurrir a trabajar. Para no generarle tanta mezcla, sobre todo cuando ustedes están en el día a día de la cursada, vamos a dejar clase especial COVID en Derecho Laboral para cuando nos falten 2 o 3 clases para terminar el cuatrimestre. Y ahí vamos a introducir el tema y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre en ese momento con las disposiciones de COVID que estén vigentes. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido hacer historia de qué pasó en marzo del 2020
porque a ustedes todavía les falta un poquito para recibirse y no van a tener juicio sobre eso. Entonces no tiene mucho sentido volverlos locos con disposiciones que han sido transitorias, que se han ido prorrogando, que son por decreto de necesidad de urgencia, por resoluciones conjuntas, etcétera, etcétera. De todos modos, quien tenga dudas, quien le interese el tema, quien quiera profundizarlo, me pregunta y le contesto sin ningún problema. Bien, nos vemos, ¿cuándo? Miércoles que viene. Van a descansar de nosotros larga cantidad de días. Estudien para el parcial, hagan el práctico, no se pierdan los créditos del práctico. Si durante el fin de largo aparecen dudas de la materia o del práctico, me mandan mail y yo con gusto les contesto. Yo voy a estar operativo, así que sin problema, el que tenga dudas, pregunte, que aprovechamos y vamos sacándonos las dudas del fin de semana. Y si no estudian el fin de semana, van a morir. No, estudien algo. Un cariño a todos. Chau, chau. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Chao.